estamos haciendo algo más pro. Exacto, mi carnal. Fíjate, tú estás colocando, pero pantallas, literal, pantallas de televisión. No sé qué es para darle más finalidad, carnal, al evento, ¿no? ¿Qué onda con el platillo volador? El apodo que siempre llevo desde niño, pues el marciano. De ahí nace todo esto, ¿no? Mira, carnal, lo trajimos, pero ¿qué crees? No viene solo, hermano. Lo compramos de paquete, carnal. Mira nada más lo que trajimos. Ahora me preguntas al revés. ¿Tú te imaginas en algún momento ser una persona famosa en el movimiento, que pues llegues y la gente se te amontone, que estés pues en esos grandes carteles? Pues sí, carnal, sí, mi sueño siempre, pues como todo, ¿no? Como todo, cualquier sonero, sí, hermano. Créeme que sí, es una gran pasión. Eso no se cambia ni, dice por ahí, ni con todo el dinero del mundo, carnal. Dicen que hay una caja negra, pues es como que el secreto del sonidero, pues hace que tenga pues más punch, que se escuche más fuerte y muchas veces que pues tenga una mejor calidad de audio. Por primera vez Richard te va a ver esta cajita negra. Amigos de Richard TV, en esta ocasión nos encontramos en San Pedro Totoltepec y fíjense nada más, venimos a conocer uno de los sonidos, me atrevo a decir que es uno de los más importantes y no solo eso, mis amigos, estamos con el sonido número 1 de San Pedro Totoltepec, así es como Richard TV les lleva todo esto y pues en esta ocasión estamos pues en un gran lugar, así que acompáñenos porque vamos a descubrir a detalle uno de los sonidos más importantes, sonido Boston. Así que vamos público porque eso va a poner realmente interesante. Nos venimos a festejar un gran evento, la fiesta del pueblo, ya saben que en la fiesta del pueblo pues siempre traen un buen sonido y en esta ocasión les dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos la presencia de uno de los sonidos pues más importantes aquí de San Pedro Totoltepec, y así es como Richard TV les va a llevar a detalle cómo trabaja este sonido, cómo funciona, qué es lo que tiene, no solo eso, sino también el staff técnico, ya que es bien importante cómo lo hace y de qué trabaja. Pero antes de empezar, mis amigos, quiero que vean ustedes esto. Llegamos a la mera hora de la papa, vean nada más el staff técnico ya echándose su taco, ese ya de atrás lleva como 5 tacos, cuidado mi amigo. Ahí está medio sueldo, no es medio sueldo, ¿verdad? Ahí está toda la banda. Esto es parte de lo que come el staff técnico. Como nadie nos va a invitar un taco, pues yo creo que nos vamos a servir solito nosotros. A ver, vamos a echarnos un taquito, mis amigos. Vengan, aquí no pone salsa, no trabaja, pero como come Richard, miren mis amigos. El arrocito, bien, ahí está, cebollita, miren nada más. Vamos a saborearlo, vean. Bueno, mis amigos, ahí está la banda comiendo. Ah, bien rico el taco, ¿no? Estamos con mi querido Boston, pues un gustazo, saludar a todo el público de Richard TV. Hola, bueno, pues bienvenidos primero, mi Richard, primero que nada, bienvenidos a Toluca, ¿no? Aquí ya a punto de alinear, ¿no? De iniciar y ponernos a chambear, ¿no? Querido Boston, estamos viendo impresionante el equipo de audio, no solo eso, mi amigo. Estoy viendo cosas que me están sorprendiendo, pero algo muy importante, porque Richard TV viene a conocer tu equipo de audio para que el público sonero vea que pues aquí en esta zona, en este gran lugar, pues también hay soneros de renombre. Yo por lo que me acabo de enterar es uno de los soneros más importantes acá en Totoltepec. Sí, bendito sea el Señor que nos dio la oportunidad y el chance de esta mini empresa para toda la banda, ¿no? Eres un sonido de barrio, creo que me late, o sea, te veo tu actitud, vienes con las ganas, con el ámbito de estar con el barrio, porque pues eres un sonido, así como sonido pirata, así como grandes soneros han salido del canal de Richard TV, que también otra gran proyección, un gran talento. Primero que nada, pues siempre con el hambre, ¿no? De triunfar, de ser grande, ¿no, carnal? Ese es siempre el objetivo de esta gran misión, ¿no? Que tenemos, carnal. Querido Boston, podríamos conocer tu equipo de audio y no solo eso, conocer el staff técnico, porque ellos se parten el lomo, porque ellos trabajan, sí, porque ellos siempre están dándole al trabajo. Sí, como no. Vénganse para de este lado, vamos a conocer a la banda, ¿no? Vénganse de este lado. A mi querido al público de Richard TV. La pública de Richard TV, aquí estamos con el señor Boston, el marciano. El orejas, aquí Héctor. Tengo más oreja que tú, amigo, pero pues ahí está, ahí vamos. ¿Cómo trabaja el staff técnico? Porque ustedes son pieza fundamental en el sonido, cargan, instalan, se ensucian las manos, se machucan los dedos, casi no toman. No, sí, en especial casi no tomamos. Sí, de vez en cuando no, pero ahí estamos con el staff. ¿Cuál es tu labor, mi querido orejas? Mi labor aquí, estar en el sonido, es conectar el audio, checar bocinas, la mezcladora, todo lo que tiene que ver con el audio, aquí estoy yo. ¿Podemos ver tu amplificación? Sí, pasen. A ver, tío, estamos acá con lo que trabaja el Boston. Aquí hace la magia. Es una Pioneer. Sí, un FLX, un proceso de voz, un estudio 100, un ecualizador para maquillar la voz y todo lo que tiene que ver con eso. El cuidado de la amplificación yo creo es lo más importante, amigo, ¿no? Porque es, creo, lo más delicado del sonido. A lo mejor muchos que nos están viendo o que se dedican al medio sonido saben que la amplificación es lo más delicado y lo más caro, ¿verdad? Sí, ya me hubiera comprado un carro. Trabajamos, mi Richard, aquí trabajamos con un centro de carga. Usamos una marca mexicana que es Backstage, un SS6000 para los agudos, un Pro 40 para los medios, Pro 52 para los graves. Tenemos 4 por canal, otro Pro 52, un CS16000 para un medio y un medio doble. Estaba viendo la amplificación, que es la que me estabas diciendo que trabajas Backstage. ¿Quién te enseñó a ti a ecualizar o a
trabajar el sonido? Me aventé todos tus videos con bumper. De ahí fue todo, la fusión. Y parte de mover perillas y todo. Por ejemplo, ahorita que están trabajando el backstage, lo combinan con el Pro 40, Pro 52, dos Pro 52 para los graves, ese 16000 para un medio pendiente. Y este Pro 40 para medios también. Estos son para los medios y este para los driver, este para los graves, allá para los graves y allá para unos medios. Este es para los otros graves y este es para un medio, una caja doble, la famosísima cajita negra. Fíjense, algo que pues a lo mejor muchos que nos están viendo les voy a explicar un poquito. Dicen que hay una caja negra, la cual pues es como que el secreto del sonidero, pues hace que tenga pues más punch, que se escuche más fuerte y muchas veces que pues tenga una mejor calidad de audio. ¿La mandaron a hacer exclusivamente con alguien o cómo fue que que hicieron para conseguir esta cajita negra? Casi todas las cajas o los case, ¿no? Son fabricados por nosotros. En cuestión de practicidad, la economía también. Ahora sí, mis amigos, por primera vez Richard te va a ver esta cajita negra. ¿Qué es lo que lleva y para qué funciona cada una de esta cajita negra? Tenemos un crossover, un ecualizador, un expansor, excitador o como le llamen algunos. ¿Cuál es la función de cada uno para que el público que a lo mejor lo está viendo y quisiese pues copiar lo que tú haces? Bueno, al menos en mi aspecto, yo lo uso, bueno, en pocas palabras, para darle más volumen al audio. Aquí para hacer cortes y aquí para que estabilizar un poco las frecuencias, que igual las dejamos en ceros. Así como Bumper decía, ya directamente si hay un ruidito, hay algo, pues ya le vamos crossover. Contamos con una Midas. La famosa Midas de 16 canales. Aquí es donde conectamos todos los aparatos. Entonces aquí está parte de lo que es la amplificación y vamos a pasar las bocinas. Sí. A ver, vamos a ver. Miren, amigos de Richard TV, para que pues ustedes conozcan pues al sonido. ¿Por qué dice marciano? El sonido como tal, el proyecto es Boston. O sea, tú ves el equipo de sonido y es Boston, ¿no? Pero cuando suena, cuando empieza a tocar, es el marciano. O sea, es mi papá, está tocando el marciano. O sea, el Boston sí es una pieza fundamental porque nos ayuda a hacer bailar a toda la gente, pero el que está tocando es el marciano. Es como sonido Boston del marciano. O sea, tu papá es el marciano. El marciano. A ver, estos son unos... Entonces es una caja tipo Jorvik, hecha por nosotros también. Las fabricamos. ¿Te das cuenta aquí? Esos tienen logo del marciano. Esos fueron los primeros que realizamos. Tienen algunos efectos, sí. Éramos principiantes. Tenía 18 años en ese entonces. Ahora ya tengo 22. El que está acá abajo, lo reparamos. Le quitamos todo el caracol, digamos así. La caja, sí, la restauramos. Pusimos MDF. Ahora sí lo fijamos bien, como se debe. Ya después de ahí hicimos los 8. Hicimos los 4 y 4 de ese lado. Ya los hicimos igual de un jalón, pero ya con MDF más grueso. Una pregunta que es importante, y bueno, me estás mencionando al señor Bumper. Un día dijo, mientras tú hagas una bocina con corazón, suena. Entonces quiero que tú me digas si es realmente así como dijo Bumper, o a veces sí son muchas las especificaciones que tienes que hacer para que se escuche un buen baffle, o hay veces que es simplemente pues hacerla bien y echarle todas las ganas del mundo para hacer un buen baffle. Sí, es como tal vez un día dijo, ¿no? Una caja de zapatos bien ensamblada suena. Si lo haces con corazón, suena. Bueno, cada que tocamos le pido a Dios que suene, ¿no? Digo, tengo 16, que suenen como 24, y suena. La gente ha dicho que suena bien. Nuestros seguidores han dicho que suena bien. Antes trabajábamos con 8. Es un audio que sí convence a la gente. ¿Qué lado estamos viendo ya los medios? Los medios, fabricados por nosotros. Los quise hacer tipo concert. No sé, se me surgió la idea de tal vez sacarle salidas de aire como tipo Martin, para que aventara más el aire y más tiro largo, ¿no? Bueno, en mi imaginación, porque créeme que pues lo hice a los 19. Y a los de hasta arriba son los driver. Los driver. Son los drivers y lo sé por caja independiente. Que ustedes como soneros, amigo, la manera en la cual acomodan e instalan, algo que quiero que el público sonidero vea, que muchas veces les toca trabajar pues literal en lo que es pavimento, otras veces pues les toca tierra, y en esta ocasión les tocó tierra, les tocó pasto, y deben de ver la manera de que el baffle esté bien amarrado para que no sea que haya un accidente. Y no solo eso, están colocando pues hasta tarimas de plástico, prácticamente para que no sea un desnivel, en la cuestión de que sí tiene una bocina un poco de potencia considerable, y en el cual cuando da pues sí se llegan a mover y si llega a tener un hueco, y es prácticamente seguridad. Igual es lo mismo, todos los graves tienen la misma bocina KP18 de Harden. Arriba tenemos unas crack de 18 y arriba también tenemos unos driver Harden KSD 25. Bueno, mis amigos, todo lo que compone el sonido Boston, el marciano, pues de verdad está impresionante todo lo que tienes, mis amigos. No es el gran sonido que tiene el monstruo de equipo de audio, pero dicen que la calidad pues no es la cantidad, es simplemente que se escuche muy bien, que no lastime, que se vayan contentos en escuchar y no sea incómodo. Fíjate que qué gran plática aquí tenemos con el Orejas. Sabe de audio. Sí, pues crees que sí, bendito Dios que también le dio el don de traer la música que yo también a lo mejor traigo. Hay veces que los hijos no quieren hacer lo que hace el papá, dicen, tu trabajo es aparte. Yo me voy para acá. Yo hago lo mío. Y la pasión que tiene él por el sonido. Sí, ¿qué crees? Que desde
chavitos, pues ya es cuenta que yo los sacaba a las tocadas desde morritos, ¿no? De unos 3, 4 años y siempre los andaba jalando. Bueno, pues yo también ya traía el don ya desde ¿no? Ya también salieron con esa chispita, ¿no? Y los dos. Mira, aquí tenemos al Pancho, ven, hijo, él es el que se encarga, por ejemplo, de toda la iluminación. El famoso Pancho. Pancho. No de Tepito, pero Pancho, de la Constitución de Totoltepec. Querido Pancho, pues tú eres parte también de esta gran empresa que es Sonido Boston. ¿Cuál es tu labor? ¿Qué haces? Pues me dedico a la iluminación. Cuando mi hermano no llega o cuando no está, sé colectar el audio. Me dedico también a cómo va a ser el diseño. Por ejemplo, estamos viendo ahí esa iluminación. ¿Qué tipo de iluminación es la que trabaja? Esa es una iluminación marca Alien, el modelo de Cobra 250 8R. Tiene el aro y en parte de estrobos, 2 estrobos de 400 watts, me parece, o de 100. No recuerdo ahora si te fallo porque hoy es su estreno de esas. Es estreno por eso mismo. Esto que me estás platicando de la iluminación, muchas veces el sonero tiene que invertir constantemente porque pues llega una nueva luz y tienes que pues modificar, tienes que actualizarte. A veces no sé si es un problema para el sonidero o es una bendición. ¿Cómo lo tomas? Yo creo que todos tenemos que ir evolucionando a través del tiempo. No te puedes quedar en lo que ya estaba porque pues eso ya, la vista ya se ve a lo que viene nuevo. Eso es lo que hace el equipo de trabajo de Boston. ¿Cuánto tiempo trabajando con Boston? Con Boston llevamos 3 años, llevamos 3 años con Boston desde los inicios. Yo y mi hermano estuvimos, mi papá, obviamente mi papá pues él ya lleva mucho más tiempo, 23 años él lleva, pero el Boston es muy reciente, son 3 años. Marciano, 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 suéltala papi. Todos los gusanos locos, échale sabor al sabor. Mi querido Boston, vente para acá. Mire, nada más, quiero que el público vea la realidad de los bailes sonideros, porque no todo es monedita de oro. Que voltee un poquito la cámara y vea, te va a tocar trabajar en un lugar en el cual es el espacio que te dieron, es el lugar que te dieron, con todas las ganas del mundo, porque pues así es el baile sonero, así son los bailes en los barrios. Sí, mi carnal, fíjate que sí, donde quiera, ¿no? Ya, donde quiera que nos llevan, pues ahí estamos, tenemos que ir, porque ese es, como te decía hace rato, ¿no? Ese es el hambre que tenemos, público, es el hambre que tenemos, ¿no? Y bendito Dios que tocamos una gran puerta, que es mi Richard, que un respeto inmenso a él y a toda la producción y a todo el público que siempre lo sigue impresionante. Lo que nos dan, lo que nos brindan, y pues ni modo, mi Richard, a chambear, carnal, pues qué otra, mi hermano. No, exactamente, como dices, no nos queda de otra, hay que seguir trabajando. ¿Tienes planta de luz o cómo le vas? Sí, tenemos una planta de luz que ahorita, mira, aquí está, nada más es que aguas. Ahí estaba, planta de luz y plantas por todos lados. Pero sí traemos genera mucha luz, ¿no? Te presento a nuestro gran compañero, amigo, ya casi siempre desde que iniciamos, canal, él es el que nos ha tenido la mano, el apoyo de siempre echarnos la mano para cualquier evento, él está siempre con nosotros. Anteriormente, para platicarle al público, el sonidero tenía que colgarse del poste, tenía que ver la manera de subirse y pues, ¿cómo me cuelgo? Tengo que ver la manera. Se iba a la luz de los vecinos, todo el mundo te reclamaba, tenías que resolverlo. Afortunadamente evolucionó todo esto. Ahora, pues los soneros ya aprovechan y tienen plantas de luz, y pues en esta ocasión te tocó ver esa evolución, mi querido Boston. Ah, sí, mi carnal, sí, fíjate que sí, fíjate, luego ya ibas, te colgabas, ya cuando nos íbamos, oye, espérate, porque mira, me debes un refri, carnal, ¿no? Me debes una televisión, ¿qué pasó? ¿Quién me la va a pagar, no? No, pues dile al de la casa, carnal. No, pues a veces luego eran broncas, ¿no? De que aportar, ¿no? Público, aportar para arreglarlo, si no. ¿Es cara la renta de una planta de luz? Es relativa a lo que es el servicio. Normalmente el equipo es caro, bastante caro. Hay un estándar en los costos de renta entre todos los colegas. Andamos entre 3,500, desde 3,000, 3,500, 4,000, 4,500. Depende la capacidad de la planta que necesites y depende también la distancia a donde vayamos. ¿Por cuántas horas se renta la planta? Un evento normal es de 5 horas. Adicional siempre damos un más menos tiempo. Eso a lo mejor mucho público no sabía, ¿no? También pues porque son inversiones muchas veces, y te quiero ser bien honesto para nuestros amigos que nos están viendo, que piensan que el sonero está ganando mucho, pero aquí les demostramos que pues muchas veces hasta lo que les llegan a pagar, pues todo se ve en gastos, sí. Se ve en la lona, se ve en el staff, se ve en la comida. Sí, fíjate que son muchos gastos que, tío, que al final de cuentas luego nada más sale para los puros chescos, ¿no? A veces para unos pitufines, ¿no? No, para controlar, fíjate, pero es el gusto, carnal, es el gusto de, o sea, nos nace, nos gusta
la música, nos gusta esto y pues, ni modo, carnal, estamos aquí, nos late, pues le echamos. Ahora sí que a lo que nos den y dale a lo que te toque, chencha, ¿no? ¿Cuánto tiempo de sonidero trabajan? La empresa tiene apenas 3 años de que inició. Yo de locución llevo ya casi, no sé, 24 años, como 25 años, carnal, para ser exactos, así. ¿Cómo fue que empieza tu manera de empezar a locutear o agarrar el micrófono? ¿Sabes qué? Yo quiero ser un sonidero. Nace el sueño porque yo escuché alguna vez tocar a Jorge Frausto, el Oso Candela, en ese entonces. Entonces cuando yo lo escucho, carnal, lo escucho y digo, como que sí, me late eso, ¿no? Yo veía, por ejemplo, antes a los grupos, ¿no? A los Temerarios, carnal, yo veía todo ese tipo de grupos y, no, yo quisiera cantar, ¿no? Como el Adolfo, como el Gustavo, ¿no? O sea, siempre, carnal, pero mi destino se desvió por cualquier situación. Dije, no, el sonido me late también y vámonos, ¿no? Trabajar de sonidero, trabajar a lo mejor en un oficio o tener una carrera como profesión, ¿crees que el trabajo de sonidero es más difícil o es más fácil o es igual a las demás profesiones? No, mi carnal, ¿qué crees que yo digo que esto es muy pesado? A todos nuestros grandes amigos sonideros, todos los que tienen sonido, créeme que son unas luchas como no tienen idea a veces. Es lo que tú acabas de decir, ¿no? A veces piensan que porque, híjole, pues nos dan un sueldo, ¿no? Y no, pues se lleva tanto. Pero pues, como lo acabas de decir, no, pues todo se reparte, carnal, todo se reparte en gastos, en gente, en transporte, ahorita tú lo acabas de ver, en planta, entonces es un gastadero, entonces sí, carnal. ¿Cuál ha sido lo más difícil para ti como Sonido Boston en esta carrera? ¿Qué es lo más difícil que has tenido? Pues iniciar, carnal, bueno, de 3 años para acá es iniciar. Comprar tu propio audio, dejar un rato las cabinas y dedicarte a tener el audio. Ajá, al tener el propio audio, o sea, mío, pues sí, es una gran lucha, Fíjate, tú me recuerdas a uno de mis grandes amigos, Jorge, Sonido Berraco, que él pues trabajaba mucho tiempo de locutor con Sonido Pancho, entonces decide hacer su propio proyecto. ¿Sabes qué, Richard? Voy a salir solo, voy a empezar a tener mi equipo de audio, pero esas ganas de poder hacerlo, esas ganas de no importar lo que te digan, invertirle una y otra vez, a lo mejor a veces son más pérdidas que ganancias, pero así te veo, eres como un Jorge, un Sonido Berraco. Es un hambre que uno trae, quiere ser alguien en la vida, ¿no? No a lo mejor económicamente, sino a veces te llama mucho la atención cuando llenas tú, no llenas los lugares, los llenas y es tu pasión, entonces dices, yo quiero ser realmente en un berraco, como no, un famoso, ¿no? Como no, ¿sabes? Todos sus grandes amigos, sus grandes compañeros que con muchísimo respeto admiro. ¿Quién no quisiera estar ahí, no, carnal? Sonido famoso, sonido pirata, pues mi querido Jorge, Sonido Berraco. Muchas veces les preguntaba, ¿alguna vez tú te imaginabas estar en este lugar y ser tan famoso? No, Richard. Ahora me preguntas al revés, ¿tú te imaginas en algún momento ser una persona famosa en el movimiento, que pues llegues y la gente se te amontone, que estés pues en esos grandes carteles? Pues sí, carnal, sí, mi sueño siempre, pues como todo, ¿no? Como todo, cualquier sonido, sí, hermano, créeme que sí, es una gran pasión. Eso no se cambia ni, dicen por ahí, ni con todo el dinero del mundo, carnal. Estamos viendo que también tienes unas banderas de Ecuador y pues tú nos vas diciendo, a ver, vente para acá. Ajá. ¿Por qué colocar banderas de Ecuador? Pues igual por la música, carnal, por la música. Bueno, fíjate que a veces no nos enfocamos mucho en la música, pero también nos late también la música. Entonces, pero sí en algún momento pues sí nos gustaría tocar. Algún día pues ir allá, ¿no? Al Ecuador, ¿no? El Ecuador es mi país. Rosalía, te conocí. Y el sueño más anhelado de todo mexicano, de todo patriota, de los grandes hermanos de los países, ¿no, carnal? Algún día, ¿no? Algún día con un sueño que... Pues sí. La Unión Americana. La Unión Americana. ¿Alguna vez has ido para allá? No, pues nunca en sueños, pues no. Pero pues sí, no, estaría en algún momento así, pero es difícil a lo mejor llegar allá, carnal, pero creo en los sueños, ¿no, hermano? El Marciano y la empresa que tenemos, banda, es un sueño, un hambre de triunfo. Tengo hambre de llegar a ser alguien, de representar al país, al estado, ¿no? Al municipio, al pueblo, carnal, ¿no? Ahora sí, la peruana. Y ahorita vamos a pasar a ver esto, ¿sabes? Yo veo aquí y pues ahorita me va a decir mi querido Boston, la bandera del Perú. Del Perú, carnal, no, Perú de mis amores también, no, carnal, no, cuántos temas, no, pues sí, te digo, o sea, muchos temas pero te digo, como te voy a repetir, la gente pues a veces no conoce tanto, con eso de la pandemia como que se estancó la música y como que ahorita se las pones y se quedan como que ¿no? Pero, o sea, y poco a poco se las vamos metiendo, ¿no? Vamos involucrando la música, ¿no? Vamos a ver, controla la luz, ¿verdad? Ajá, desde aquí, mira, se mueve toda la iluminación, que el Pancho, o sea, por supuesto, es el que se encarga de toda la iluminación y desde aquí movemos todo lo que es todo el espectáculo de luces, tenemos la consola, él es el
maestren. A ver, señor Panchito, ¿qué pasa si le aprieto aquí? Es el paro de emergencia, es un paro de emergencia, pero puede explotar todo. Es que traemos un polipasto eléctrico para cualquier cosa que llegue a suceder, que llegue a pasar mal, que un cortocircuito, se activa el paro de emergencia y solo se activa. Detiene toda la... Detiene todo lo que, para lo que se usa. Controlador de luz. Una Master Q, muy buena, la 2, práctica, una consola práctica, ¿no? Para nosotros que vamos empezando, pues es muy buena. Tenemos también por acá un DMX de los que antes se usaban, vamos para los parlet, para las flamas. Y pues aquí estamos viendo el controlador de emergencia. Ahora sí, mi querido Boston, vamos a ver pues el platillo volador. Vénganse para acá. Mira nada más, amigos de Richard TV. Es la primera vez que vemos un platillo volador en un baile sonidero. Pues realmente se ve impresionante este platillo volador. ¿Qué onda con el platillo volador? Mira, mi hermano, pues el apodo que siempre llevo desde niño, pues el marciano. Entonces, de ahí nace todo esto, ¿no? Y luego todos tus colegas que ya nos vienen a visitar de otros mundos, pues fue honor al apodo que traigo, hermano, y eso es lo que venimos presentando. ¿Qué es Pues haz de cuenta que pues, igual sube y baja. Y proyecta luces alrededor. Nada más que ahorita pues, falta ponérsela. A veces no sé el marciano. Ahí debe de estar, carnal. Mira, carnal, lo trajimos, pero ¿qué crees? No viene solo, hermano. Viene acompañado, mira. Aquí tenemos una gran sorpresa para la banda, para que mi gran hermano el Richard lo compramos de paquete, carnal. A ver. Mira nada más lo que trajimos. Mira nada más lo que trajimos. Está marciano y todo, amigo. Sí, mira. Este es lo que nos mandaron, carnal. Eso fue lo que llegó. Hasta empaquetado y todo, mi Empaquetado, nada más, ¿cómo lo ves? Irá en acción, ¿no? Está chido, fíjate, nada más desde Marte o de Júpiter o de dónde vendrá este canijo. Pues fíjate que no le hemos dicho bien de dónde vienes, cabrón. Ay, está muy ojón y muy cabezón. ¿De dónde trajimos, carnal? ¿De Marte, no? Ya, vientos. ¿Qué tal el viaje? Ya, toda. Más o menos le estoy enseñando a hablar, carnal, porque casi no. No habla Sí, le falta que hable, ¿eh? Pero ahí va. O sea, tú eres completo, ¿eh? Sí. Boston, el marciano, el alienígena, trae todo el paquete marciano, platillo volador. Tratamos de vender algo al público, ¿no? Algo diferente. Algo diferente, algo que digan, a ver, acá está el marciano, a ver, ¿qué pasó? Si el pirata trae a su medio metro, a su medio sueldo, tú traes a tu marciano. Voy a traer al marciano, carnal. Ahí está, mis amigos. Oye, pero no veo pantallas, también pantallas. Fíjate que estamos evolucionando, mi hermano. Ya basta de tanto siempre lo mismo, ¿no, Carlos? Okay. Mira, traemos unas pantallas ahorita. Estamos haciendo algo más pro. Exacto, mi carnal. Fíjate, tú estás colocando, pero pantallas, literal, pantallas de televisión. Sí. O sea, se ve súper chingón esto. Sí, fíjate que es para darle más finalidad, carnal, al evento, ¿no? Al evento que se está presentando. Entonces te digo, resulta bien, es muy bueno esto y... Pues vamos a sacar gente, mi querido Boston, Martín, el marciano, va nada más ahí colocando sus pantallas. Oye, algo diferente. Es la primera vez que veo, pues, literal, mi querido Boston. He visto algunos que traen, pues, sus pantallas, pero chiquitas, ¿no? Pero tú sí te aventaste por las grandes. ¿Y cómo es que te animas a hacer esto? ¿O por qué decís, sabes qué? Pues, ocupo estas pantallas a comparación de las, pues, que ocupan los sonideros de LED y todo eso. Porque son costos elevados. Yo sé que hasta alguna pantalla está en 200,000, 250,000. ¿Crees que sí? No, pues, cuando tú preguntas y dices, no, pues, una pantalla, ¿no? Para toda la banda. Y te vas y dices, no, pues, te vas para atrás, cara. Dices, no manches, ni para las aguas alcanza, ¿no? Entonces dices, no, pues, nos vamos con esto, ¿no? Que es contra el agua, ¿eh? Trae todavía la mica, no le pasa nada, ¿no? Es bien resistente. Y te digo, y me gustó mucho por la finalidad que tiene, que se ve. ¿Y esas son que las controlan? ¿Cómo le hacen? Pues igual con la compu, con un controlador también igual. Y se ve toda la imagen parecida. Y se ve, sí. ¿Qué te ha dicho el público cuando las ve conectadas? No, pues igual también, pues no, pues ya, órale, bicho marciano, ¿no? O sea, ya ves la banda, ¿no? Ya ves, bicho marciano, no, pues ahí vas, y no, se ve chido, ¿no? Ya ves, y pues tratamos hasta, tío, vamos poco a poco, cara, con pasos lentos pero firmes, mi hermano, ¿no? Entonces vamos, tratamos de echarle. El Richard en Toluca, sigan al Richard siempre, órale. Sabes. ¡Suéltala! Dice la banda. Puro pescueceo. Ya llegó el marciano. Un arroz en clavel. ¿Dónde está el sonido Boston? Andamos con él.